Hola Javerín, hola Javerot, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a cada uno en el lugar donde está. Nosotros vamos a comenzar ahora un ciclo que tiene que ver con la responsa y vamos a ir tratando de explicar qué es la responsa. Pero antes de eso quisiera hacer un planteo previo porque la responsa, lo dejamos por ahora ahí con este título, recién conocido popularmente en los últimos años, lo dejamos, insisto, por un instante. La responsa, como decía hace un instante, viene de alguna manera a responder a una necesidad. Y la responsa no es nueva. Nace casi desde el principio del periodo mishnaico y quizás un poco más tarde. ¿Qué pasa con nosotros como pueblo en el exilio? Necesitamos de un sistema jurídico único que sirva para guiarnos por los caminos en los que nos encontramos, cuando el principio establecido por nuestros sabios es fundamental y dice Diná de Malhutá Diná. La norma del país en el cual residimos es la norma preeminente. Es decir, que si nosotros estamos viviendo en Estados Unidos, la ley del estado en el cual vivimos, o la ley de los Estados Unidos en determinados casos, es la ley a la cual nosotros nos tenemos que someter. Y si vivimos en Francia, es la ley francesa. Y si vivimos en España, es la ley española. Y algunas veces hay una especie de choque entre la ley del lugar, de Malhutá, la norma del reinado del gobierno que nos obliga, y ciertas normas particulares. Sin embargo, hay una enorme cantidad de cosas que no son necesariamente regidas por la ley del país donde nos toca residir, sino que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestra reacción frente a la vida que como judíos tenemos que llevar. Y entonces, ¿qué pasa con las personas que viven en un país normal? Las personas que viven en un país normal tienen un sistema jurídico que tiene normas, que tiene procedimientos, que tiene autoridades y que tiene sistemas que hacen que una ley o que una norma, que un decreto, incluso que un decreto administrativo tengan valor. Pero ¿qué sucede con una minoría que vive inmersa dentro de una mayoría, como es el caso nuestro? ¿Cómo nos guiamos nosotros? ¿Qué sistema usamos? ¿Quién legisla? ¿Cómo se legisla? ¿Qué hay entre el tiempo que pasa y las realidades sociales van cambiando, por un lado, y por otro lado, qué pasa con las geografías? Es decir, nosotros tenemos personas que viven en geografías distintas, que tienen en esas geografías una cantidad de costumbres y una cantidad de normas que surgen automáticamente del lugar donde esas personas les toca vivir. ¿Cómo se congenia todo eso? ¿Cómo se mueve todo eso? ¿Qué posibilidad tenemos nosotros de modificar algunas normas cuando esas normas pareciesen ser que han pasado de moda o que no son aplicables o, como decíamos antes, chocan y se produce una colisión entre ellas, no una coalición, sino un choque, una colisión entre ellas y lo que establece el Estado? Ahora, nosotros no tenemos poder legislativo en la Gola. Nosotros no tenemos poder judicial excepto por consentimiento nuestro. Nosotros no tenemos un cuerpo de policía que hace que apliquemos y vigile si aplicamos y cumplimos nuestras normas. Uno de los viejos relatos que se hizo casi folclórico habla de un diálogo entre un judío y un ciudadano de cualquier nación, diciendo de que, por ejemplo, en las naciones hay normas que prohíben el hurto y hay ladrones.
hay normas que prohíben el crimen del tipo que fuese y hay criminales. Sin embargo, nosotros, y hay policías que persiguen y que obligan al orden, pero en el caso nuestro hay una norma que dice que en Pesaj no debe haber hametz. Y no hay hametz, y no hay ningún policía que revise casa por casa si el judío que vive ahí está cumpliendo o no cumpliendo la norma. Claro, este relato no es del 2020, es de muchos años atrás, no tantos, de la época en la cual la mayor parte de los judíos que vivían en los países del exilio, o como se quiere llamar más modernamente, de la dispersión, pero que era exilio, residían y bueno, y cumplían con las normas, y está prohibido transgredir el Shabbat, y difícilmente alguien se animaba a salir con un cigarrillo encendido el viernes a la noche o el Shabbat al mediodía, sin que hubiese policía que los persiga. Entonces, ¿cómo se controla todo eso? ¿Quién adapta las normas cuando de pronto el descubrimiento de la ciencia y de la técnica nos coloca frente a preguntas que no fueron resueltas ni en la Torá, ni fueron resueltas tampoco en la Mishnah, ni en la Gemara, ni por los Gaonim, ni por el Shulchan Aruch? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos movemos nosotros? Ante esas preguntas surge una respuesta muy simple. Nos guiamos desde muchos siglos atrás básicamente por la respuesta. ¿Y qué es la respuesta? Son las respuestas a preguntas puntuales que una persona común iba al rabino y le preguntaba y el rabino no sabía contestar o no se sentía con suficiente aceptación colectiva como para que su respuesta sea aceptada. Entonces, esa autoridad jurídica no hacía más que preguntar a una autoridad jurídica que él consideraba más sabia o con más aceptación o especializada en el tema correspondiente. Y en aquel entonces le escribía una carta y esa carta podía llevar mucho tiempo en ser recibida. Y luego esa carta se contestaba y esa respuesta se convertía en la nueva norma para ese grupo. A eso en hebreo lo llamamos Sheilot Utshuvot, modernamente abreviado es el Shut. Y ese Shut es el que de una u otra manera nos guía. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos esa posibilidad en el mundo cambiante en el cual nosotros nos encontramos, estaríamos pendientes de una cantidad de actividades que no sabríamos si se pueden hacer, si no se pueden hacer, si son aceptadas por las normas de la Torá, si van en contra de las normas de la Torá. Y entonces había que establecer ciertas reglas generales. Y antes de ver juntos un poco lo que es el tiempo en nuestras normas y qué tiempo abarcan, si se quiere, en forma grande, quiero nombrarles el último versículo del Haftará del Shabbat pasado, que me parece genial porque es la norma que guía cómo se van a hacer las preguntas y cómo se van a hacer las respuestas. Es decir, fundamentalmente, cómo pueden hacerse las respuestas y cómo se van a guiar para hacer los cambios. Y la Haftará dice más o menos así: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él se refiere a Dios. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Si queremos saber si una respuesta es una respuesta correcta a la pregunta que nosotros planteamos ante un tema absolutamente nuevo o ante un tema en el cual estamos peleándonos entre nosotros para saber cómo resolverlo, había que basarse fundamentalmente en este versículo de Miqueas, es decir, de Mijá. ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué es lo que reclama? Practicar la justicia, practicar la equidad, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios, no como dicen algunos traductores no judíos,
y humillarte ante tu Dios, porque nosotros podemos ir humildes ante Dios sin necesidad de humillarnos. Entonces, si nosotros avanzamos un poco más y tomamos el área en estos días más desarrollado de las preguntas y respuestas de la responsa, nos vamos a encontrar con la bioética, que se ocupa de las cuestiones éticas que rodean la toma o la entrega o la alteración de la vida humana. Y dado que nosotros como religión, nosotros como pueblo, el judaísmo como tal, se centra en la vida, la biotécnica es de excelente preocupación judía, es fundamental, porque la pregunta última relacionada con todas las preguntas es cuando tenemos enfrente la necesidad de manipular la vida, que es el don sagrado que se nos ha concedido. Miren, Javerim, antes de avanzar con el tema, como a veces sucede, y me disculpo ante ustedes que voy brincando de tema a tema, el COVID nos plantea a nosotros como seres humanos, y lo hemos hablado en las reuniones anteriores, ante una nueva realidad, que tenemos que contestar también como judíos. Hay declaraciones de políticos, de economistas, de pensadores y de gente común que ha llegado a la conclusión que para que la humanidad no sufra de hambre, hay que liberar a todos del encierro y únicamente encerrar a los viejos. Y si no hay espacio en los hospitales para tratar por igual a jóvenes y viejos, pues dar prioridad absoluta a los jóvenes. Y si nosotros tuviéramos que reunirnos en tribunal y tuviéramos en estos momentos que tomar una decisión respondiendo a una pregunta muy concreta de un médico, de un director de un hospital o de una familia que se encuentra en las puertas del hospital peleándose con otra familia para ver a quién atienden primero, la respuesta la vamos a encontrar en este versículo, que es practicar la justicia, amar la misericordia y ser un poco más humildes y no pensar que somos dioses capaces de tomar decisiones que tengan que ver con la vida. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Nosotros concebimos al hombre creado a imagen de Dios. Por lo tanto, lo más importante que nos va a guiar en la respuesta es el respeto al ser humano, tanto durante este momento de la vida, en esta tierra, como en la vida eterna. Y eso nos va a guiar también en el tratamiento de los cadáveres y nos va a guiar a nosotros para tomar decisiones concretas, muy, pero muy concretas, que derivan de estos principios y que en el transcurso de estas reuniones, si Dios quiere, vamos a ir analizando una por una, incluso el tema de la eutanasia, para ver en qué medida forma parte de nuestro pensamiento y tiene que ver con lo que nosotros consideramos como bueno. Entonces, lo que citamos anteriormente de la Haftará del último versículo da las normas de la responsa, que son muy fáciles entonces de aplicar. Vamos a ver por un instante la Torá y de dónde arrancamos nosotros como pueblo. Y vamos a ver qué es lo que hace que esas normas que aparecen en la Torá, escritas con una simplicidad absoluta, no fáciles, pero simples, accesibles para todos, nos presentan. A ver si podemos ver la lámina correspondiente para que recordemos cómo están formados los libros de la Torá. Bueno, tenemos aquí esta lámina que la podemos ver. Si alguno de ustedes, yo no lo alcanzo a ver bien, puede leerla, lo voy a agradecer. Voy a intentar ampliarla, pero no es fácil. Tenemos un tiempo histórico cubierto, voy a esforzarme yo a ver cómo va. Miren ustedes, en la tabla de arriba tenemos años,
que empiezan en el 1400, alrededor de 1400 antes de la era común. Luego vemos 1380, 1010, 971, etcétera, que son los años en los cuales nosotros ubicamos los sucesos gracias que relata el libro de Bereishit, el libro de Shemot, el libro de Bemidbar, y ustedes ven en un segundo plano el libro de Vaikra, colocado ahí porque casi no tiene acción, o el libro de Iov, que nuestros sabios creen que vivió por ahí del principio de la historia. Y tenemos nosotros también a Devarim, que si bien se ubica históricamente en un momento dado, ese momento es equivalente al ya revisado del Éxodo, el momento en el cual recibimos las tablas de la ley. Luego tenemos una segunda etapa, que es la etapa de los jueces. Yoshua, Shoftim, en la época Ruk, en definitiva ese libro tiene que ver con la época de los jueces. Los dos libros de Shmuel, los dos libros de Melahim y las crónicas que tienen que ver con eso, y a partir de ahí lo pueden ustedes ver con letras más pequeñas, aparecen otro tipo de libros, pero vemos que en el año 538 empieza a cerrarse todo ese periodo del cual nosotros aprendemos cuáles son las normas escritas. Y por ser normas escritas, también hay historias, también hay todo tipo de relaciones, pero por estar escritas, nosotros no podemos hacer nada, no podemos agarrar y cambiarlas, no podemos borrar algo y decir, bueno, el tiempo ha cambiado, por lo tanto, lo que está escrito allí ya no es válido y vamos a ir a otro tipo de valideces. En el ínterin, también en esta época, que es la época del Tanaj, tenemos el exilio babilónico, que produjo que los que salieron al exilio, pese a que fue un exilio relativamente breve, olvidasen gran parte de las normas y obligaran a Esdra y a Nehemia a realizar algún tipo de reforma para que se pueda seguir manteniendo y manejando realmente lo que nosotros como pueblo necesitamos, incluso las festividades que teníamos que cumplir y que de pronto se olvidaron. En la época de Esdra se volvió a festejar Rosh Hashanah y el texto del libro nos hace presumir que se habían olvidado cómo había que festejarlo. Y fue el mismo Esdra el que impuso la obligación de que nosotros estudiemos y que leamos la Torá, y habíamos olvidado también el hebreo, y entonces se estableció el sistema de los traductores, que eran un poco amplificadores, eran los que tenían los micrófonos, y entonces se paraba a alguien que sabía el texto, que sabía leer, que eran muy pocos, lo leía, y estaban a su lado los amplificadores que iban traduciendo al idioma que los judíos trajeron consigo de Babilonia después de haberse olvidado del hebreo. Entonces, vamos nuevamente a lo que nos plantea la Torá. ¿Qué nos plantea la Torá como normativa? Que el hombre viva y no para que muera. Entonces, cuando hay un problema, un conflicto de intereses, entonces tenemos que saber perfectamente cómo manejarnos. Y después de tomar esos valores morales de la Biblia y la totalidad de la ley moral de la Torá, entonces vamos a ver que a lo mejor vamos a encontrar que ciertos valores son iguales para nuestro pueblo que como para las religiones monoteístas, que también reclaman el origen divino de sus códigos morales y que proclaman a su vez los mandamientos de Dios. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde se marca la diferencia? La diferencia se marca cuando nuestros sabios, después que se cerró el momento de la escritura, de las sagradas escrituras, y esas escrituras se consagraron y se canonizaron después de discusiones, había que seguir creando respuestas que ya no eran fáciles de encontrar en los libros, por lo tanto, se discuten y se discuten y se discuten hasta que Rabbi Yehuda Anasí, por ahí del siglo 200, del siglo II, perdón, decide
establecer lo que es la Mishnah. ¿Y qué pasa con la Mishnah? Hay muchas maneras de que nosotros definamos lo que es la Mishnah. Y una de las maneras maravillosas de definir la Mishnah es que, en definitiva, en la lámina aparece que es una compilación de opiniones legales y debates. Y yo diría que la Mishnah es una compilación de preguntas y de respuestas sin que se cierren. Las declaraciones de la Mishnah son muy breves. Opiniones de un debate de rabinos y de sabios sobre un tema. Y esos rabinos, nosotros tenemos que saber cuál es su nombre, se llaman los Tanaim. Ahora, fíjense ustedes muy bien, la Mishnah presenta cada tema por órdenes y incluye de alguna manera todo lo que la Torá había abarcado, pero dividido nada más y nada menos que en 63 tratados, es decir, 63 tomos de Mishnah, 6 grandes tomos de Mishnah, 63 tratados de Gemara. Y entonces tenemos nosotros una Mishnah que es Zeraim, un Seder, que son el de las semillas, pero que abarca muchísimo más, Noet, que abarca las festividades, Nashim, lo que tiene que ver con las mujeres, Nezikim, que tiene que ver con los datos. Y fíjense ustedes, Zeraim tiene 11 tratados, Noed 12, Nashim 7, Nezikim 10, Kodashim, que tiene que ver con las cosas de la santidad, 11, y Taorot, los tratados que tienen que ver con pureza, son 12. Es decir, que hay una especie de desmenuzamiento de cada uno de los principios y de los valores que aparecen, mis queridos amigos, en la Torá. Y aquí vienen preguntas, y cada pregunta tiene una respuesta. Y mis queridos Javerim, cada respuesta abre otra pregunta, y vuelve a abrir otra pregunta más, y vuelve a abrir otra pregunta más, y en un momento determinado hay que tomar decisiones, porque si no nos quedamos con las preguntas. Hasta aquí, no sé si está claro, me gustaría que me digan cómo sienten, si es necesario aclarar algún punto más, pues con mucho gusto. Si hay preguntas, dudas, comentarios, es ahora el momento. Levantar la mano, abrir micrófono. Ok, si no hay nada, continuamos entonces. Ahora, parte de la Mishnah, por lo tanto, tiene que ver con lo que sucedía en la tierra de Israel, pero parte de la Mishnah tiene que ver con lo que sucedía en el extranjero. Entonces se van dando preguntas que necesitan respuesta. Y la Gemara, por lo tanto, se ocupa de dar respuestas y de aclarar mucho más, pero mucho más, lo que la Mishnah plantea. ¿A través de qué? De nuevas preguntas. Y fíjense ustedes lo que dice la lámina. 3 siglos posteriores a la redacción de la Mishnah, los Rabanim de la tierra de Israel y de Babilonia analizaron, debatieron y discutieron ese trabajo. Y dentro de la Gemara hay una parte que se llama Agadá. Hay Agadá que comprende textos que no necesariamente son textos de ley, pero que son exégesis, explicaciones, interpretaciones, homiléticas, éticas, históricas, de lengua, en lo referente a la cuestión que el Talmud plantea en la halajá, que son las discusiones sobre textos legales, más la Agadá, que son las parábolas e historia, de las cuales se va aprendiendo, si nosotros queremos, lo que se va a dar luego como parte de la norma, que se va a establecer en principio por votación de mayoría, y luego, muy posteriormente, a través del trabajo que va a hacer nada más y nada menos que el mismo Rambam, que va a ir determinando que las discusiones que había en la Mishnah llegan, o en la Gemara, llegan a un punto en el cual ya se convierten en norma. Ahora, terminado el periodo de la Gemara, nos encontramos con que cuando se escribe la Gemara, o cuando se escribe la Mishnah,
tanto la Mishnah como la Gemara se convierten en textos fijos, petrificados, ya no se pueden tocar, ya no se pueden cambiar. Pero las preguntas siguen porque la vida sigue y porque los judíos van cambiando de país en país y porque van teniendo nuevas preguntas y necesitan encontrar respuestas. Entonces, ahí nuevamente, Javerín, aparece nada más y nada menos que las preguntas que van y vienen, y que de pronto, una vez que son aceptadas, se suman a lo que ya había antes y establecen un cuerpo legal muy, pero muy complejo, pero que es maravilloso para poder lidiar con los cambios sociohistóricos, porque la Torá oral, la ley oral, va avanzando, va evolucionando continuamente a través del trabajo de nuestros rabinos, a partir de la pregunta, cuando utilizan su autoridad para interpretar la ley escrita que no se interpreta en todas las épocas de la misma manera y no por todos los rabinos de la misma manera. Ahora, eso podría provocar un caos. Sin embargo, no hay caos. ¿Por qué? Porque aparecen las respuestas que se van a ir juntando luego, mucho más adelante, en textos escritos que otra vez vuelven a paralizarse por un instante con dificultades de poder ir avanzando. Voy a detenerme otra vez aquí por si hay alguna pregunta, porque al explicar todo eso, aquellas personas que lo conocen, bueno, pueden calificarlo bien y poner un poco de orden en la cabeza. Pero si no lo conocieron, todo esto parece sumamente raro, porque no existen pueblos, ni naciones, ni religiones que tuvieron esa constante posibilidad de cambiar y de cambiar y de cambiar, de interpretar y de reinterpretar. Y lo más importante, de aplicar lo que recibían como nuevas normas o como normas leídas y vistas de una manera diferente y con cambios geográficos, porque los que vivían en un lugar no necesariamente podían comunicarse con los que vivían en otro lado, no había teléfono, no había gente que pudiese viajar, así como en nuestra época no podemos volar, pues en aquel entonces no había posibilidad de que alguien se suba a un camello y pueda recorrer con una pregunta de un lugar a otro. Por lo tanto, iban surgiendo autoridades alágicas propias en el espacio, porque no podía haber un vacío en la ley. Siempre la ley tenía que tener una respuesta respetable, aceptable y que solucione, no siempre como la mayoría quería, como también en nuestra época. Nosotros quisiésemos ser los legisladores y acomodar la norma a lo que a nosotros nos gusta. Sin embargo, no siempre se acomoda a la misma velocidad como querríamos, y muchas cosas que fueron rechazadas hace 30 años atrás o 40 años atrás, pues hoy de pronto son aceptadas por muchas autoridades. Perdón, voy a aumentar un poco el aire. Bueno, entonces paramos un segundito aquí otra vez para darles oportunidad a quien quiera hacer algún comentario, una pregunta o resumir para que todos podamos entender y seguir avanzando un poco más. Acá ya, Javier, ¿hay alguien que quiere preguntar? Sí. No. ¿Cómo se conjuntó el Talmud Babli con el Talmud Yerushalmi? Porque las experiencias han de haber sido diferentes en esa época. La pregunta es muy buena. No se completó, se vivió por separado y había una especie de pelea o de discusión o de litigio entre los Yehudim y los sabios que vivían en la tierra de Israel, que suponían que tenían preeminencia porque vivían en la tierra de Israel sobre los que vivían en el exilio babilónico. Sin embargo, las grandes escuelas talmúdicas estaban en Babilonia. Hubo roces, hubo tirantes, hubo pulseadas para ver cuál opinión era preeminente, y la historia demostró que nosotros dejamos de lado el Talmud de Jerusalén y nos fuimos guiando a través de la historia cada vez más con el Talmud de Babilonia, que es mucho más completo, que tiene más tomos. Y recién
en los últimos, ¿qué quieren que les diga? 70, 80 años, empezaron a estudiarse sistemáticamente las Mishnayot y las Gemarot de Yerushalmi, porque tampoco había copias suficientes para poder mantenerlas. Entonces tenemos nosotros dos Torot que se chocan, que tienen un conflicto entre sí, que en algunos casos los sabios de Israel aceptan lo que se decidía en Babilonia, y en otros casos los sabios de Babilonia alegaban que ellos eran más sabios y que sabían mejor. Hubo tensión. Y esto es muy importante plantearlo y llevarlo para otro lado. Las tensiones en la fijación final de la halajá, esos conflictos que a veces son terribles porque llegan a la ofensa al ser humano, y en lugar de discutirse la idea, nosotros tenemos mucha facilidad en impugnar al ser humano, nos enriquecieron, nos hicieron crecer, nos obligaron a volver a analizar la norma una y otra vez buscando el consenso, porque ¿de qué sirve que tenga yo razón? ¿De qué sirve que sea yo más inteligente que tú? Si a mí nadie me sigue y a ti te siguen los demás. Y hay que resolver un problema. Y ese problema hay que resolverlo de manera tal de que la gente que está contigo lo pueda aceptar, porque hay una norma que el mismo Talmud establece que no se puede decretar a la gente un decreto que la gente no puede cumplir, y entonces hay una nueva posibilidad de choque. Hay normas que pueden ser ideales, maravillosas, hermosas, pero que la gente no va a poder cumplir. Entonces no se pueden legislar. Se pueden legislar únicamente aquellas normas que tienen que ver con la justicia, con la equidad, como habíamos visto antes, con la misericordia, con la humildad, pero que también no crean conflictos mayores que puedan ser aplicables por el ser humano, porque si nosotros quisiéramos una norma ideal, por ejemplo, voy a darles un ejemplo muy concreto que podríamos nosotros plantear en nuestra época. En nuestra época hay una tendencia de Rabanim que decide prohibir el cigarrillo porque considera, óiganme muy bien, que el cigarrillo, al afectar a la salud, va en contra del principio de que nosotros tenemos que cuidar nuestra salud. Cuando yo era joven, la publicidad de los periódicos de los cigarrillos hablaba de lo bueno que hace el cigarrillo a la salud. Ahora, ¿dónde aprendí yo a fumar? Aprendí a fumar en la yeshiva, donde a los más pequeños nos autorizaban fumar siempre y cuando podríamos estudiar ya Gemara. Y la norma va cambiando, pero este es un ejemplo muy concreto de qué manera hoy, cuando hay rabanim que dicen que está prohibido fumar, igual en muchas yeshivot se sigue fumando, igual grandes rabanim siguen fumando en pipa y en toscano y en cigarrillos y en los nuevos cigarrillos eléctricos y electrónicos que, como sabemos, ahora sabemos hacen mucho daño. Y este es un ejemplo muy simple que tiene que ver con nosotros. Podría darles otro tipo de ejemplos para que vean hasta qué punto cuando se va a tomar una norma, esa norma tiene que poder aplicarse. Y entonces aquellos rabanim que hoy dicen, según la halajá está prohibido fumar, de pronto sacan una norma que es ridícula porque no hay manera de aplicarla si la mayoría absoluta de las personas que lo van a escuchar no la va a poder aplicar por las razones que fuera. Pero este es un ejemplo muy concreto del movimiento que nosotros tenemos dentro de la norma, dentro de ciertos criterios. Por un lado, el criterio de la ética, de la justicia, de la misericordia, y por otro lado, el criterio de lo posible, porque si la norma no es de aplicación posible porque la gente no le va a hacer caso, nadie puede sacarla porque va a quedar en ridículo o va a quedar solo, que es lo mismo y peor, y por lo tanto así vamos a andar. Pregunta o comentario hasta aquí y seguimos, si me permite. Sí. Yo digo una cosa, que estoy aprendiendo muchísimo de esta clase y quiero seguir aprendiendo. Seguimos.
Una sola, una pregunta, ¿puedo? Venga. O sea, más que una pregunta es a ver si podés referirte un poquito más al tema del caos. Es cierto que no hay caos, pero al mismo tiempo, en el momento en que nosotros vivimos, donde el conocimiento es tan diverso y tan amplio, y las áreas del conocimiento, si compararíamos hoy las áreas del conocimiento con las 6 áreas de la Mishnah, nos faltarían muchas. A veces hay esta sensación de que cada maestrito con su librito y que no tenemos un cuerpo de ley como podríamos tener incluso en el Shulchan Aruch o en algunos compendios posteriores. O sea, hoy en día es muy difícil encontrar un compendio de la ley sobre el cual podamos guiarnos y cada uno determina. Entonces, no sé cómo lo ves, digamos, hoy, hasta el 1500, hasta el 1600, me era más claro. Hoy es más complicado. Bueno, nosotros vivimos en un momento en el cual el pueblo está fragmentado y que tú dijiste, cada maestrito con su librito y cada maestrito con su comunidad, esa fragmentación que hace que un determinado grupo de judíos cumpla la norma de una forma y otro grupo que vive a 500 metros de distancia cumpla la norma de otra manera. Y esto tiene que ver, si lo vemos desde el lado israelí, con que el yunque de la Aliyá que hizo posible o que quiere hacer posible convertirnos en un solo pueblo, todavía no ha logrado ese objetivo. Estamos recién en los primeros pasos. El rabino Ovadia Yosef, Zichrono Libraja, quería que haya una sola norma, y una sola norma, dado que tenemos Estado, que sea una norma israelí, basada obviamente en todos los escritos, y que sea aceptada por todo el mundo. Obviamente, su sueño no se cumplió. Y su sueño no se cumplió aunque él tomó el trabajo ímprobo, gigantesco, de escribir códigos en gran cantidad de tomos que sus hijos, particularmente el que es hoy día el rabino jefe sefaradí, fue completando. ¿Y por qué lo completaba? Porque cada vez que el gran rabino Ovadia Yosef hacía un fallo, automáticamente salían 10 o 15 o 20 rabinos que lo criticaban y decían que está mal. Y entonces su hijo sale a discutir con aquellos que se oponían a lo que el gran maestro, el padre, había determinado. Para darte un ejemplo muy concreto que todavía no termina de resolverse, es el tema de los judíos etíopes. Si no hubiera sido por el rabino Ovadia Yosef, no se hubiera posibilitado que los judíos de Etiopía pudiesen llegar a Israel y ser reconocidos, si bien a través de un procedimiento de conversión suavecita, un procedimiento no el procedimiento rígido, sino mucho más blando, como judíos. Y las discusiones que hubieron en aquel entonces obligaron a que muchos rabinos en aquel entonces, estamos hablando de hace muy pocos años atrás, en visión histórica, se opusiesen a aceptar a los etíopes como judíos. Y hasta el día de hoy nos vamos a encontrar en estos días, en el 2020, que aparece un rabino en uno de los sectores que supervisa la fabricación de vino kasher y que encuentra con que uno de los mashgichim es etíope, por lo tanto exige que lo quiten porque si no, el vino no va a ser kasher, porque para que sea kasher es necesario obligatoriamente que en su fabricación participen únicamente judíos. Entonces, tenemos nosotros todavía ese tipo de discrepancia y puedo ir avanzando en discrepancias que son infinitas casi. Hablando del rabino Ovadia Yosef, de bendita memoria, él sacó un fallo hace decenas de años atrás, no tantos, 30 años, de prohibir que las mujeres usen peluca.
¿Por qué? Porque consideraba que las pelucas modernas son mucho más seductoras que el pelo natural. Una mujer que usa peluca, que tiene 2 o 3 pelucas, que siempre está una de ellas muy, pero muy peinadita porque la llevó al taller para recomponerla y tiene un color que no cambia, no se le va a ver tampoco las canas y siempre va a estar perfectamente peinada. Sin embargo, grupos jasídicos consideran que la única manera que las mujeres piadosas deben ir es llevando una peluca y no es suficiente que se cubran con un paño o con un sombrero o con un pañuelo. Y van a aparecer algunos que van a exigir que, aparte de eso, haya por encima de la peluca también un paño que cubra la peluca. Por lo tanto, la mujer tiene su pelo común. Algunos van a decir que se tiene que rapar absolutamente la cabeza. Entonces tenemos aquí frente a nosotros todavía una falta de unidad porque como pueblo no hemos fraguado lo suficiente. Y la pregunta que quizás podamos lanzar al aire hoy, pero que es una pregunta para discutir profundamente, es si eso es bueno o si eso es malo. Si es bueno que hayan distintas opiniones, pero lo importante cuando hay opiniones controvertidas es que el grupo que sigue a un rabino siempre recurra al mismo rabino, es decir, recurra a la misma autoridad para que no se confunda él o que no se aproveche él de cosas que a él le interesan, es decir, si él pertenece a una comunidad o a un grupo que tiene un rabino que prohíbe X cosa, y cuando ese señor quiere la X cosa, que no vaya a buscar a otro rabino que se la autorice y después vuelva aquí. Por eso Pirkei Avot dice, hacele harraf, cada uno de nosotros necesita tener un solo rabino, una sola opinión, para que en nuestro grupo pequeño, por lo menos, no haya dudas y podamos guiarnos automáticamente de esa forma. Y la respuesta, por lo tanto, se vuelve muy clara, pero al mismo tiempo, depende a quién le vas a preguntar y a qué grupo perteneces, vas a tener una respuesta diferente. Pero sin ella, nosotros no hubiéramos podido movernos. No sé si se entiende. Otra vez les pido que me digan si está bien explicado. Si ustedes me siguen. Ok. José, ¿querías preguntar? ¿Que levantaste la mano? Sí. Sí, adelante. Referente al tema de los etíopes, yo hace muchísimos años fue acá en Argentina presidente en campaña unida de la rama de Dorem Sheikh, que eran los jóvenes. Te estoy hablando de hace 40 años atrás. Y viajé, tengo familia en Israel, viajo seguido, y el tema de los etíopes, yo creo que es un problema más racial que de costumbres, porque he presenciado que cuando se le daban viviendas, un ejemplo, en una bañera o en un inodoro, plantaban, lo llenaban de tierras y plantaban. Y tenían la costumbre, un ritual que lo vi, que le permitían hacerlo al inicio, ponían la Torá y giraban como si fuera un tótem a un estilo de indígena. Entonces se hace muy difícil convivir con este estilo de costumbres y de gente. Esa es lo que quería aportar. Hoy día, recién hace, creo, muy pocos años, 4 o 5 años, se lo está aceptando como un habitante más normal. Mira, José, algo de lo que dices es cierto, pero quiero hacer una referencia muy concreta. Nosotros en nuestros encuentros tratamos de verlo todo desde el punto de vista normativo
y no desde el punto de vista sociológico. Sin embargo, es imposible dividir una cosa de la otra, y es obvio que si hubo comunidades que estuvieron fuera de la civilización tal cual como nosotros lo entendemos, que tuvieron costumbres heredadas generación tras generación, y que a nosotros nos parece que son primitivos o que hacen cosas que nosotros no haríamos, no tiene nada que ver con, la normatividad. Y eso es muy importante que lo tengamos claro, porque tú puedes ser un judío que desde el punto de vista normativo cumples con tus mitzvot, y te tocó en suerte vivir en la jungla o vivir en un país que, por ejemplo, para un judío estadounidense o formado en Alemania antes de las guerras, miraba lo que sucedía en el país de tus abuelos y decía, pero qué primitivos que son, qué cosas raras hacen, nosotros somos mucho más modernos. Pero el tema tiene que ver más que nada con la normatividad. Que haya personas que no sepan usar el inodoro, no hay que ir hasta Etiopía para verlo, es suficiente para recorrer algunos kilómetros de la ciudad en la que yo nací, en la que tú resides, para encontrarte con situaciones de extrema pobreza, donde no llega el agua pura y donde no hay sistemas cloacales, y donde de pronto el inodoro o el bidet pueden servir para otras cosas. ¿Que hay algo racial en nosotros? Claro que hay, porque somos seres humanos, pero eso con lo normativo no tiene nada que ver. Si tuviera que ver claramente con lo racial, deberíamos tener muy claro de que ningún rabino, y menos el rabino Ovadia Yosef, hubiera aceptado que alguien de color, tú eres joven pese a que estuviste en Dorem Sheikh hace 40 años, si hace 50 años atrás le hubieras preguntado a niños judíos si se imaginan un judío de color, hubiera dicho que no, que los judíos son todos blanquitos y con ojos celestes, sabiendo tú perfectamente bien que nosotros no somos ni blanquitos ni de ojos celestes. Es decir, de que aquí tenemos que tratar de ver la cosa desde el punto de vista normativo muy claro, y esto es solamente un ejemplo, podríamos seguir avanzando en ejemplos, pero si ustedes, excepto quieran hacer algún otro tipo de comentario, hay una pregunta. Sí, hay una pregunta de Bruria y después de eso te devolvemos el micrófono. Sí, Bruria. Sí, gracias. A ver, la norma se hace, creo yo, la norma tiene que ser para corregir el comportamiento erróneo en algunos actos. Por ejemplo, se crea la norma de que evidentemente el tabaco es nocivo para la salud cuando se descubre que el tabaco es nocivo. No se podía hacer antes porque no había una propaganda contraria. Se daba unos beneficios, se atribuían los beneficios al tabaco que no existían. Pero la norma tiene que se tiene que crear para el beneficio de la sociedad judía. No por el número de cantidad de personas que lo vayan a seguir, Bruria, sino porque pero se nosotros, tiene que proteger. Mira, ¿no? Bruria, el tema del tabaco es solamente un ejemplo. Es un ejemplo, sí. Si nosotros estamos viviendo en una época de grandes descubrimientos científicos, de cosas que eran inimaginables cuando yo nací, entonces hay que encontrar una solución. Otra vez, ustedes dirán, otra vez vamos a hablar de los trasplantes de órganos. Sí, vamos a hablar de los trasplantes de órganos. Yo recuerdo, era joven o era niño, cuando en Sudáfrica se hizo el primer trasplante. Y la pregunta es, según la Torah, ¿se puede hacer un trasplante de órganos o no se puede hacer un trasplante de órganos? ¿Se puede hacer un trasplante de órganos de un cadáver? ¿Se puede violar un cadáver para sacarle partes del cuerpo para darlo a otro? ¿En qué momento se decide que una persona murió? ¿Cómo se define la muerte? Para que no estemos quitando, descuartizando a alguien con vida. ¿Podemos donar órganos entre vivos, poniendo en peligro la vida del donador? Todo este tipo de cosas tienen que ver con un movimiento de la civilización que nos obliga a nosotros
encontrar soluciones en la ley. Y eso son parte de los debates que se realizan y que se tienen que realizar. Y así como hoy en Israel hay personas, como es el caso de los miembros de mi familia, que vamos con un carnet, que vamos con una cartulina que dice que autorizamos que usen cualquiera de nuestros órganos en caso de que nuestra muerte posibilite eso, particularmente en casos de accidente. Así hay otras personas que usan cartoncitos que dicen no autorizo que se toque mi cuerpo. En algún momento dado se va a llegar a un punto de equilibrio, pero mientras tanto era necesario que se reúnan rabinos y que se pregunten y que se pregunten y que se contesten y que se apliquen aquellas normas que surgen en la Torá, que surgen en la Mishnah, que surgen en la Gemara, que surgen en el diálogo entre Jerusalén y Babilonia, que surgen en la Edad Media y que establecen otra vez el versículo fundamental de poder hacer justicia por un lado, de ser misericordiosos por el otro, de ser humildes y por otro lado, y fundamental, saber claramente que nuestra ley nos obliga a dar prioridad a la vida por encima de la muerte. Entonces, este tipo de dinámica es parte de la dinámica que la responsa trata de contestar en detalles, en una cantidad, infinidad de detalles que a veces para no iniciados son apabullantes y para quien es iniciado también, porque es tal la cantidad y tal la necesidad de encontrar algo que responda al principio de la equidad y de la generosidad que se vuelve muy difícil. ¿Alguna pregunta más o algún comentario? Estoy mirando la hora, estamos a 9 minutos de finalizar este primer encuentro y como siempre no hemos avanzado lo que yo hubiera querido que avancemos. Bueno, entonces avanza, tienes el micrófono. Ok, hay algunas reglas de oro que tienen que ver con la bioética a propósito del tema del cigarrillo y del tema de los trasplantes. Lo primero es, nosotros, nos guste o no nos guste, tenemos que guiarnos bajo la norma de no matarás. El segundo principio es que cada vida individual tiene un valor infinito y la vida de nadie es más valiosa que la vida del otro. Hablábamos hace un instante sobre el tema del COVID. Javerim, díganme ustedes cómo contestamos al momento en el cual las autoridades sanitarias, los hospitales están colmados y no pueden auxiliar a todos los que necesitan de auxilio. ¿Cómo seleccionamos? ¿Cuál es la vida más importante? ¿La mía o la tuya? ¿La de un adolescente que todavía no empezó a vivir o la de un anciano que ya ha vivido y que igual se va a morir, como todos nos vamos a morir, pero que está teórica y estadísticamente más cerca de la muerte o porque está enfermo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién decide? Díganme ustedes, podríamos nosotros en estos momentos, en los 8 minutos que restan, hacer una encuesta entre los javerín que están hoy presentes y que voten. ¿Liquidamos a los viejos? ¿Liquidamos a los jóvenes? O la Gemara había planteado una vez un ejercicio que es interesante, o dejamos que la vida la logre el más fuerte, el que tiene más dinero para pagarlo, el que es más fuerte porque está armado con pistolas y entonces va a obligar a los médicos que lo atiendan. Es necesario establecer algún tipo de normatividad. La vida nuestra no nos pertenece, por lo tanto, no podemos ser jueces según la ética judía que tiene que ver con la bioética. Y hay, por otro lado, una obligación de todos de salvar la vida y sanar a los enfermos. Y ahora, ¿cómo se juega eso? ¿Cómo desde el punto de vista nuestro resolvemos el caso de aquel jornalero que llena la olla de su casa para que coman los 6 hijos a través del trabajo que él hace en zonas peligrosas donde la pandemia está pero muy desarrollada? Le obligamos a que se quede en casa y que se mueran sus 6 hijos y se muera él.
o le damos permiso para que él salga a riesgo de contagiarse y de a lo mejor salvarse la vida, o de morir ahí y tratar de llevar alimento a sus hijos. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Quién resuelve eso? ¿Quién resuelve cerrar las llaves del oxígeno o del suero a un enfermo? Si resuelve eso el hijo, resuelve la familia, resuelve el médico, resuelve el rabino, resuelve el enfermo. ¿Quién resuelve? Todas estas preguntas, de alguna manera, son planteos que tienen que ver con la ética, que nosotros, a través de las preguntas y respuestas, tratamos de contestar, y no siempre contestamos como querríamos, no siempre en la forma más demagógica, pero que tenemos que plantearlo, tenemos que plantearlo. Yo tengo como próximo tema ahora para tratar es un poco las cartas enviadas de rabinos a rabinos, pero veo que quedan 5 minutos, así que quiero compartirlos con ustedes. Si alguno de ustedes quiere hacer ahora sí un comentario concreto y no solamente una pregunta. Si hay alguien que quiera participar, es ahora. Bueno, un comentario. Antes ha comentado Rabino que sería idóneo precisamente seguir a un rabino para tener una coherencia, pero dentro de la picaresca humana y también judía es conocido que muchas veces cuando no se está conforme con la opinión de un rabino se va al de enfrente a pedirle opinión. Pero yo eso lo había aclarado hace un instante, perdón, Bruria, es muy importante, yo lo había aclarado de que picaresca o no, eso no es una norma ética. Nosotros no podemos ir picoteando entre flor y flor buscando que alguien nos dé una respuesta que nos satisfaga. No hay tal. Nosotros tenemos la obligación de elegir una autoridad y seguirla. Y si no estamos satisfechos con esa autoridad, vamos a buscar a otra autoridad, pero para seguirla permanentemente y no estando buscando al Kate fallo, que hoy día en la red es muy fácil de encontrar, quién opina blanco y quién opina negro, quién opina a favor del aborto en tales circunstancias y quién opina en contra del aborto en tales circunstancias, y si necesitamos o queremos o se nos antoja que alguien aborte o que alguien no aborte, vayamos para ahí. Entonces, el tema no pasa por ahí, el tema pasa por los principios, el tema pasa por la estructura legal que se va conformando en el transcurso del tiempo y que conforma el corpus de la halajá, que es lo que nosotros queremos ver en estos encuentros, con ejemplos concretos más adelante. Así que me gustaría que hagamos referencia a eso y no a la picaresca, porque no es justo y tampoco es verdad desde el punto de vista de la practicidad de la utilización de la norma. Bien, Sami quiere decir algo y yo también quería comentar algo en relación a esto último que acaba de decir Bruria y vamos a ir acercándonos al final. Sí, Sami, adelante. Lo que respecta a la imposibilidad de cambiar... Shmuel, no te oigo. Lo que respecta a la posibilidad de cambiar, de no cambiar de un rabino a otro rabino, estás condenando a que, por ejemplo, un haridí que creció en un ambiente haridí, cuando crece, cambia su manera de pensar. No es que quiera abandonar por completo religión, pero quiere ablandar un poco los minagim o lo encerrado del régimen en el que vive. Entonces no puede cambiar, no puede pasar a una cosa que lo haga más cómodo o suave. Shmuel, no dije eso. Yo dije, si cambias, sigue al que cambiaste. Lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Si formo parte de mi grupo y no quiero salir de mi grupo y tengo mi maestro, no debo ir a otros maestros para preguntarle y después regresar.
como ser humano tengo todo el derecho del mundo de cambiar de maestros, y todos cambiamos de maestros. Cambiamos de maestros porque los maestros envejecen y mueren. Cambiamos de maestros porque cambiamos de país. Cambiamos de maestros porque nos volvemos más observantes o nos volvemos más liberales. Cambiamos de maestros porque entramos a nuevas familias, y cuando en nuestras familias ashkenazíes o sefardíes de pronto hay matrimonios que hacen que se junten familias con distintos maestros, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo a quién seguir. Y a ese que vamos a ponernos de acuerdo a seguir, seguirlo, por lo menos seguirlo lo suficiente como para que no cada vez que necesitemos algo busquemos acomodarnos con el que es más cercano a nuestra necesidad. Por lo tanto, contestándote, Shmuel, con mucho respeto, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar, pero de cambiar siendo consecuentes con nosotros mismos, siendo coherentes con nuestra búsqueda de la verdad y no acomodaticios en la búsqueda de un fallo que nos beneficie según lo que nosotros suponemos es el bien o el mal. Otro aspecto de lo que mencionaste al respecto de el problema de la pandemia, por ejemplo, si a quién dejar vivir o a quién dejar morir, está en el asunto de la discusión sobre qué aumentar en el presupuesto nacional de las medicinas, ¿sí? Por ejemplo, hay quienes dicen que no hay que aumentar el presupuesto de medicinas experimentales para salvar enfermos terminales y dedicar el presupuesto más bien a medicinas que curan enfermedades más normales y no tan peligrosas. Es otro aspecto. Otro aspecto. Ese es un planteo muy concreto, pero hay que tomar en cuenta de que quien toma esa decisión es un político, que ese político de turno por ahí es seguidor del halajá, no hace que esa decisión sea lágica ni tenga que ver con la chuvá a sheilot o a preguntas que se hagan a rabinos, sino tiene que ver a otra cosa. Si nosotros estuviésemos en un estado que seguía por la norma de la Torá y que seguía por la norma de las sheilot u chuvot, la respuesta habría que buscarla dentro de la norma ética planteada por el pasuk de la Haftará última, que tiene otra vez que ver con salvar la vida, tomar decisiones que sean éticas, que sean justas, que sean correctas, y que tener la humildad para aceptar también cuando esas normas no nos benefician especialmente. Pero el planteo que tú haces, que es un planteo actual y nuestro, que vivimos en Eretz Israel, es algo que los políticos deciden, no es que los políticos van a una autoridad rabínica y le piden que falle qué es lo que hay que hacer. Si hay que invertir en tratamientos sofisticados para salvar la vida de algunos, o, por ejemplo, en ese dinero usarlo en prevención médica. Esa es una decisión que toman los políticos, para bien y para menos bien. Sí. Yo quería, se relaciona con lo que comenté o pregunté antes y con lo que Bruri acaba de preguntar. Si bien es cierto que tenemos que elegir un Rav, también es cierto que no le preguntamos al cardiólogo por un dolor de muelas. O sea, que hoy, cuando tenemos una gama, una amplitud tan amplia, como hablábamos antes, de conocimientos y de campos halágicos, no necesariamente le preguntamos a un Rav, sino que a veces necesitamos consultar con un Rav que es experto en X. O sea, otra vez, no le voy a preguntar al Rav de mi sinagoga si puedo o no puedo hacer un trasplante, porque el señor será rabino, pero de eso no entiende. Entonces, creo que esto también es importante de aclarar cómo se maneja esta dinámica. O sea, si yo consulto con mi rabino debe de consultar con otro, o hoy que tenemos un acceso casi ilimitado a las fuentes del conocimiento, parecería ser un poco absurdo este mismo sistema que funcionaba antaño. Lo que pasa es que quiero en ese sentido decir algo que es muy simple. Cuando nosotros hablamos de la responsa de Sheilot u Tshuvot, aunque nos hemos desviado un poco
para ese lado, no hacemos referencia, o no quiero hacer referencia, a la pregunta del individuo, sino a la pregunta de quién va a legislar. Es decir, tú como individuo vas a preguntarle a alguien, ese alguien no sabe la respuesta o no quiere dar respuesta o no se siente capacitado, y entonces va a recurrir a otro que lo va a anotar. En el caso particular, todo lo que tenga que ver, nosotros tenemos en Israel, por ejemplo, una institución como PUA, que todo el mundo sabe que su especialización claramente está referida a los casos de reproducción humana. Por lo tanto, iremos allí, pero iremos allí antes, no antes de consultar con nuestro rabino. Yo quisiera que por lo menos durante las próximas reuniones estudiemos el tema no de la consulta individual, sino del desarrollo legislativo y procedural del derecho procesal, de cómo se va haciendo la norma, cómo se va haciendo la halajá en nuestro tiempo, cuando la Torá no se puede tocar, cuando la Mishnah no se puede abrir, cuando la Gemara no se puede discutir, cuando los fallos de los Gaonim no pueden ser revisados, cuando los Saboraim dijeron lo que dijeron y no podemos ver, cuando en el Shulchan Aruch hay planteos muy concretos y hay otro Shulchan Aruch y hay otra manera de verlo según a qué grupo pertenezcas y hay nuevas recopilaciones, pero el sistema de Sheilot Uchuvot continúa y ese es el modelo en el cual legislamos. Lo que yo quisiera abarcar en nuestro encuentro es casualmente sobre sistemas de legislación de un pueblo que ahora tiene nación, pero esa nación no se guía por la halajá. En ningún caso nosotros tenemos normas nacionales que, marcadas por la halajá, excepto porque la ley civil deriva en el rabinato la posibilidad de hacerse cargo del derecho de familia, pero nada más. Sino lo que yo quisiera es que por lo menos en esta primera etapa analicemos los sistemas de cómo vamos creando norma, de cómo creamos ley, de cómo creamos halajá, de cómo ampliamos nuestro Shulchan Aruch y las 613 mitzvot y todos los miles de subderivados a gran velocidad, pero a una velocidad gigantesca porque el mundo crece a una velocidad que nos deja siempre atrás y que si nosotros no hacemos los movimientos necesarios, vamos a perder el tren. ¿Y de qué manera? Nuestro triunfo, Netzach Israel, se debe a que siempre subimos al tren y siempre nos guiamos por lo que nos dicen los maestros, en los que confiamos, que estudian, que consultan con otros y que vienen y nos dicen, esta es la norma. Y que luego nosotros, porque no hay autoridad que nos coloque una pistola o que nos lleve a detener a la cárcel, nos va a permitir seguir viviendo como judíos y cada vez más judíos, porque seguimos aplicando aquellas normas de la ética y en el caso que hemos visto parcialmente hoy también de la bioética, pero no es solamente eso, no es solamente eso. Sí. Bien. Hay una pregunta de Romano. Sí, Raf, hay varias preguntas en el chat, bastante amplias. Lo que yo sugiero, si me permites, es que como anunciamos que iba a ser una serie, voy a guardar todas las preguntas que aparecieron en el chat para que sean la base para el próximo encuentro, porque entrar ahora a toda la normatividad que se plantea va a ser un poco problemático, ¿ok? Entonces, José, si quieres preguntar algo breve y le damos al Raf para que cierre. Antes que eso, José, como tú eres nuevo, no sabes, nosotros somos estrictamente puntuales al iniciar y nos permitimos muy pocos minutos después de la hora para que la gente pueda seguir cumpliendo sus obligaciones según lo tenga planeado. Adelante, José, por favor. No, lo que va a hablar es Esther, soy yo. Y esta aparte, yo tengo nietos que son religiosos y creo que les interesaría mucho escucharlo. Entonces, me interesaría saber cuál es el Tochnit que tienen para que yo se los pase a ellos. ¿De qué días y a qué horas? Nuestros encuentros son todos los lunes, si Dios nos da salud y vida,
a las 8:30 en el horario de Israel. Cada uno de ustedes hace el cálculo en su país, que son las 7:30 en España, que son las 12:30 en México, que son las 2:30. Pero yo les digo y ellos sacan la hora, sí. Muchas gracias. Por favor. Por favor. ¿Puedo? Sí, último comentario por hoy. Sí, adelante, por favor. Yo creo que en el judaísmo muchas veces el uso y costumbre va no haciendo ley, pero va haciendo aceptaciones, como bien dijiste. Y este es un tema. Y el otro, para ser rápido como pediste, entre elegir en una situación de un respirador para un anciano o para un joven, no dudaría de aplicarlo a un joven. Ante una situación de eutanasia, cuando hay enfermedades que son irreversibles y uno se agota de ver a un familiar, un ser querido, en una situación postrado, yo creo de que no hay que dudar. Y el ejemplo que diste del trabajador que tiene su familia para alimentar y que debe tomar riesgo, se debe tomar el riesgo. Eso es todo. Bueno, me da mucho gusto que podamos terminar alrededor de los comentarios de José. José, dijiste algo que a mí me preocupa mucho. Cuando hablabas de eutanasia, hiciste referencia a que el que se agota no es el enfermo, sino que se agota la familia. Es decir, que para evitar el agotamiento de la familia sería bueno liquidar a la familia, entonces no se agota. No. Es un chiste, es un chiste. No. Es un chiste. Ok. No lo vamos a abrir ahora porque en el chat había varias preguntas en relación a eso, Raf. Yo les cuento que el Raf sigue hablando porque él no ve el chat, lo veo yo. Ese es el secreto. No, es cierto. Ahora lo tengo ahí. Perdón mi ignorancia, pero quisiera saber, etcétera. Vamos a recuperar. Quiero entonces cerrar, en primer lugar, agradeciendo a todos los que estuvieron y que participaron escuchando y hablando y discutiendo. Nosotros no tenemos obligación, a los nuevos les digo, los viejos participantes ya lo saben, no tenemos obligación de concordar con nada. Lo que sí tenemos obligación es de abrir los oídos y tratar de escuchar y ver y aprender. Y en este caso, el objetivo de nuestra primera reunión del tema de la respuesta era encontrar el procedimiento de cómo se establece la norma sin Poder Ejecutivo, sin Cámara de Diputados, sin Cámara de Senadores, sin Poder Judicial, con atributos de aplicar la ley por la fuerza, y ver de qué manera la halajá, puesta donde está, siempre caminó. Eso significa halajá, caminar, y cuando vienen las personas y dicen, pero nosotros estamos paralizados en el tiempo y no nos hemos movido, Javerim, nadie se ha movido más que nosotros, a la velocidad que nosotros queremos, probablemente no. Los procesos tienen que depurar y necesitan tiempo. Lo importante es que podemos abrir absolutamente todo y podemos hablar y pensar. Y yo puedo respetar lo que dijo José con respecto al jornalero, que no hay ninguna duda que mejor que se contagie, pero debe comer a los hijos. Con un solo problemita, es una reserva que les doy para pensar, que ese jornalero, si se llegara a enfermar de COVID y llega a su casa, le puede provocar la muerte de su mujer, si es que tiene, de sus 6 hijos, de su madre y de su padre, que probablemente vivan en la misma casa, de los vecinos, de los maestros de sus hijos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando tenemos que tomar una decisión de ese tipo, es muy importante que contemos hasta 10, que analicemos, y esa es la función que debe cumplir el tribunal, que es consultado y que va a los libros y que piensa y que ve un poco más allá que el ser humano común, que nosotros estamos tan influenciados por los medios de información que nos manipulan, lo querramos o no. No digo que José no tenga razón, es muy probable que José tenga razón, pero a esa conclusión, mis queridos amigos, tenemos que llegar a partir de
recorrer lo que dice la Torah, la Mishnah, la Gemara, bla, 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 hasta el final. Mis queridos amigos, muchísimas gracias, que todos tengamos salud y fuerza para poder vernos la semana que viene a esta misma hora, en este mismo canal, en este mismo Zoom, en este mismo número. Muchas gracias, Javerín. Que tengan muy, pero muy buena tarde, muy buena noche y muy buen día. Hasta pronto, Javerín. Hasta pronto, gracias a todos. Y alguien pidió, está puesto en el chat el PowerPoint, si alguien lo quiere tomar, ¿ok? Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Kol Tuv.